Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer nuestra bufanda Annie. Es esta bufanda, se cruza, es muy versátil y muy calientita. Y la vamos a tejer completa. Estos son los materiales que vamos a ocupar. Nuestra aguja estambrera, nuestras tijeras sin punta, un gancho del número 6, un estambre del color que ustedes quieran, que sea del número 4, para que coincida con el estambre número 6, y dos marcadores. A mí me acomoda para esta usar de este tipo. Vamos a tomar nuestro estambre, vamos a hacer nuestro nudo y vamos a tejer 100 cadenas flojitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 99, 100. Ahora, la vamos a voltear como les enseñé en otro de los videos de los tips. Si lo tejemos de este lado, nos van a quedar agujeritos. Sin embargo, la podemos tejer de donde vamos a tomar los puntos, desde aquí atrás. Vamos a tejer una más, volteamos para que sean las 100 y vamos a tomar las bolitas de atrás. Y vamos a tejer medios puntos. 1, 2, 3, 4, van a ser 15. 5, 6. La razón es esta, no le vamos a hacer orilla. Y vean qué bonito nos va a quedar de este lado. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si se quieren cerciorar, aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Los siguientes 10 van a ser deslizados. Aquí yo marco el primero porque se pierde muy fácilmente. Márquenlo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este también lo marco.
Aquí va a haber 50 puntos. Si no los quieren contar, hagan lo mismo que yo al llegar al final. Ahorita van a ver. Al final tenemos que tener los 15 y los 10. Entonces podemos contar las bolitas. Les vuelvo a enseñar cómo queda por atrás. Esto es lo importante de no apretar las cadenas. Ni de broma entraría aquí el gancho en las bolitas de atrás de la cadena si lo tejiéramos apretado. En esta bufanda, como lo van a ver, vamos a tejer el punto de resorte. Checamos, seguimos viendo aquí nuestra cadenita. Ahora vamos a hacer una cosa. Aquí tenemos, esta también cuenta, esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces aquí vamos a ponerle mientras un marcador para llegar ahí. Nos falta uno. Y vamos a sacarlo. Vamos a tejer nuestro primer punto deslizado. Los 10 que van aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marcamos este también. Y aquí tiene que haber 15 de medio punto. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, fíjense, 12, 13, 14 y 15. 12, 13, 14,
y el último 15. Hacemos una cadenita, volteamos y el primer punto lo vamos a tejer tomándolo completo con los dos para que nos quede esta orillita tan bonita, porque no va a haber, no le vamos a tejer orilla. Entonces, de ida y de regreso se va a tejer el último, más bien el primero completo, o al final también. En adelante vamos a tomar por detrás, como en el punto de resorte. Entonces, quien quiera contar, cuente conmigo. 1, 2 de medios puntos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí tenemos marcado el primero deslizado. Lo quito, lo tomo y lo deslizo. Y lo vuelvo a marcar. Esto es esta parte de aquí. 1, para que quede más angosta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí está nuestro décimo. Lo quitamos y lo tejemos deslizado. Y le ponemos el marcador. Los siguientes son de medio punto hasta que lleguemos a los otros marcadores. Quien tenga duda de cuántas vueltas lleva, vamos en la vuelta 2, use un contador de marcadores o vaya anotándolo. Ya llegamos a los deslizados. Son los mismos 10. Lo quito. En este uso este marcador porque estos los tendría que estar abrochando y desabrochando y me tardo más. Por eso vale la pena elegir qué tipo de marcadores usar dependiendo de lo que estemos tejiendo. Ok, este es el último punto. Acuérdense que este lo vamos a tomar completo con los dos. El medio punto normal, cadena, volteamos y completo también los dos. Lo voy a enseñar otra vez. No por detrás, sino los dos. Aquí lo ven.
tómenlo para que quede bonito el terminado y volvemos a empezar por atrás con medio punto. Esta es la vuelta 3. Así vamos a tejer hasta terminar la vuelta 8. En la vuelta 8. Déjanlas exactamente igual. Así es como les tiene que quedar. Miren. ¿Ya vieron? Aquí se va adelgazando, que es esta parte. Esta es la parte de atrás del cuello. Esta es la otra parte delgada y este es el otro delantero. Y nos vemos en la vuelta 8.